Es un gusto enorme terminar hoy nuestro ciclo de honor, violencia y mujeres en la literatura española con la profesora Maribel Martínez López. La profesora Maribel Martínez López es titular de la Universidad de La Rioja. Ella es especialista en literatura contemporánea. Su enfoque es un enfoque muy fuerte en temas de estudios de género. Y bueno, no solo en literatura contemporánea, también en siglo XVII, siglo XVIII, así que estamos muy felices de cerrar hoy con este broche de oro que agradecemos enormemente, que es su presencia aquí en nuestro seminario, en esta sesión de clausura. Entonces, Maribel, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues antes de comenzar, desde luego, daros las gracias a ti, Sara, a María Rosso, por invitarme a participar en este seminario, por confiar en mí para la sesión de cierre. Yo estoy encantada y bueno, espero que sigamos en contacto y que nos visitemos pronto mutuamente, ¿no? Y poder devolveros también esta amable invitación en breve. Voy a hablar sobre la denuncia de la violencia de género, la violencia contra las mujeres o sobre las mujeres en la literatura española contemporánea, centrándome especialmente en el teatro. Y voy a empezar haciendo un breve panorama de la denuncia de la violencia en algunos motivos desarrollados en el género dramático, para pasar después al comentario de algunas obras de una forma un poquito más detallada, ¿no? Con mayor detenimiento. La violencia ejercida sobre las mujeres desde la antigüedad hasta hoy no es un fenómeno unívoco, sino que se genera y adopta diferentes formas, la mayoría, como sabemos, históricamente invisibles, ¿no? Porque se han considerado legítimas y están ya naturalizadas. Un ejemplo de esto pues, puede ser que generalmente siempre, ¿no?, se mira con rechazo las violaciones de mujeres en contextos bélicos o en cualquier contexto, pero no se entiende así o no siempre se ha entendido así cuando se ha hablado de violaciones de las esposas dentro del matrimonio. Por lo visto en este seminario, ¿no?, en este ciclo, en las creaciones literarias, podemos recordar un final feliz, ¿no?, en un texto canónico como la novela ejemplar La fuerza de la sangre, ¿verdad? De los casos de violencia institucionalizada sobre las mujeres que se recogen en los textos literarios de todas las épocas, la más fácilmente detectable sabemos que es la violencia física, pero disponemos de un corpus de obras amplísimo que incluye escenas de la denominada violencia de género, a la que tanto los autores como las autoras y también quienes estudiamos estas obras hemos dedicado una atención y una interpretación muy diversa, ¿no? Sabemos bien que la crítica actual cuestiona la violencia simbólica, el seminario este es muestra de ello, ¿no? Una violencia simbólica que subyace en todos estos textos literarios, en los que se pone de manifiesto que hay una concepción patriarcal, hegemónica, que ha decidido por las mujeres y que les ha negado la capacidad volitiva, tanto desde el germen presente ya en los mitos clásicos hasta la más reciente actualidad. La literatura española contemporánea y el teatro, como vamos a ver, está muy centrado en la realidad social. Y por eso, antes de entrar en materia, tengo en pantalla una rapidísima mirada a nuestro entorno social, ¿no?, del que la literatura es siempre un producto y un reflejo, visto a través de algunas noticias de prensa. En el periódico El País, el 10 de mayo de 2022, los menores de 18 años son el grupo de edad en el que más crece la violencia machista, más agresores y más víctimas. O del mismo periódico, el 25 de noviembre de 2022, la violencia machista entre los adolescentes, el drama que ni ellos quieren reconocer. La violencia machista crece entre los menores de 18 años, la adolescencia fue el rango de edad en el que más aumentó el número de denunciados en 2021, también en el grupo en el que más ha crecido el número de víctimas. La mayoría, bueno, un alto porcentaje de las denuncias que reciben
las adolescentes no tienen conciencia de estar sufriendo violencia de género. Otro ejemplo más, del 2 de febrero de 2023 de Radio Televisión Española. El porcentaje de adolescentes preocupados por el machismo y la violencia de género cae más de un 10% desde 2019. 1 de cada 5 adolescentes españoles considera que el trabajo de cuidar a niños debería ser hecho solo o sobre todo por mujeres. Cree que solo o sobre todo los hombres deberían ser policías. También se mantiene la idea de que hay actitudes más propias de un género que de otro. Las adolescentes opinan que ser dominantes y actuar como un líder es más propio de los hombres, frente a comportamientos más frecuentes en mujeres, como expresar abiertamente cariño y querer lucir un buen aspecto. O titulares de ayer que he encontrado en 20 minutos. La violencia de género no da tregua, ingresa en prisión el acusado de matar a su expareja en un apart-hotel de Vitoria, la mujer apuñalada por su marido en Sevilla, detenido un hombre de 27 años por agredir a su pareja en una discoteca. Estas son todas noticias aparecidas ayer, ¿no? Bueno, contexto. La literatura como producto sociocultural está claro que recoge siempre los temas que interesan en las sociedades en las cuales se produce, ¿no? Y la literatura española contemporánea, a lo largo de su historia, se ha limitado a veces a la mostración casi con valor costumbrista de esas realidades, ¿no? Pero desde el siglo XIX, cada vez de una forma más consciente, se ha planteado como objetivo la denuncia de las mismas, considerando la utilidad de la ficción para generar un discurso que sea crítico y que pueda ayudar a la sociedad a plantearse y a buscar soluciones, ¿no?, en lo que se refiere a esta lacra de la violencia de género. A la vez, nosotros, los estudiosos, desde nuestra labor crítica en el análisis académico de esos discursos literarios, y sin olvidar nunca, ¿no?, las dimensiones histórica, estética y lúdica de las creaciones artísticas, pues no debemos olvidar esa cuestión ideológica, y para ello tenemos que aplicar una metodología que sea interdisciplinar, que aúne el enfoque de género propio de la crítica literaria feminista, con los estudios culturales, también con la concepción ética de la literatura como testimonio ético. Y dentro de este seminario y en la sesión que yo voy a desarrollar, pues enmarcando el estudio en un seminario sobre honor, violencia y mujer, pues también es preciso, lógicamente, como se ha estado haciendo en otras sesiones, que recurramos a la semiótica teatral centrada en los conceptos de honor y de honra del teatro barroco, y también a las estrategias intertextuales, como vamos a ver en algunas de las obras que comente, ¿no? Sin esa relación de disciplinas o sin esa interdisciplinariedad es difícil analizar el mensaje completo del producto literario que trata el tema de la violencia de género. Yo voy a presentar un rápido panorama de textos, un corpus que voy a limitar por tiempo a obras teatrales, y después, como digo, me centraré en algunas contemporáneas construidas desde estrategias intertextuales. Al hablar de los diferentes modos de violencia ejercidos sobre las mujeres, la sexual y la doméstica o intrafamiliar son dos aspectos de una realidad que se compone de múltiples y de variadas caras, ¿no? La literatura ha tratado el maltrato psicológico, el maltrato físico en los entornos domésticos familiares, paternofiliales, intramatrimoniales, entre otros parentescos, pero también las agresiones sexuales fuera del hogar, ¿no? También ha recogido violencias hacia las mujeres no solo por el hecho de serlo, sino por manifestar
una diversidad o una identidad sexual lésbica. Y en este caso, esa violencia se ha podido aplicar como correctivo, sancionador, en unos casos, subsanador, ¿no? Por ejemplo, este motivo de la violencia por la diversidad afectivo-sexual está visibilizado y denunciado por Iciar Pascual en Eudí, una obra de 2013. En este texto, la dramaturga rinde homenaje a la memoria de Eudis Melane, que era la capitana de la selección nacional de fútbol femenino de Sudáfrica. Era una deportista muy estimada en su país, tanto en la faceta deportista como por su activismo en la lucha de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Sudáfrica, ¿no? Bien, pues como castigo por ello fue agredida sexualmente en 2008 por un grupo de hombres y fue apuñalada hasta la muerte. Esta historia real está recogida en la obra de Iciar Pascual, ¿no? También otros modos, otras formas de violencia los encontramos, por ejemplo, en las sufridas por mujeres en las cárceles. Las encontramos en novelas, las encontramos en teatro, se detienen tanto en las presas de guerra como en las mujeres que han sido encarceladas por prostitución o por adulterio o por otro tipo de crímenes. Los textos literarios generalmente en estas obras se sumergen en casos con violencias físicas y simbólicas que son muy conmocionantes, ¿no? Hay torturas, hay violaciones, hay uno muy emotivo que es el robo de hijos y en el teatro podemos verlo, por ejemplo, en la obra Presas de 2007 de Ignacio del Moral y de Verónica Fernández, o también en Cautivas, ¿no? Una obra de Juana Escabias de 2015. Otras formas de violencia. Bueno, pues otros textos recientes ofrecen nuevos modos que preocupan a la sociedad. Por ejemplo, el control de la pareja a través de las nuevas tecnologías. Lo presentan varias obras. Juana Escabias trata el tema en una obrita muy breve, WhatsApp, una obrita de 2015, cuyo argumento gira en torno a una adolescente de 16 años que es coaccionada por su novio en cuanto a con quién sale, cuándo sale, cómo viste, etcétera, ¿no? Otra forma más es la que nos presenta María Velasco en Si en el árbol un burka. En esta obra de 2016 presenta la tiranía de la belleza, un tipo de violencia simbólica que afecta especialmente a las mujeres, no solo, pero especialmente a las mujeres, y que ha sido normalizada a través de una publicidad que parece neutralizar o que neutraliza la gravedad de un problema que, como bien sabemos, puede provocar trastornos alimenticios y psicológicos muy graves. Hay otras formas de violencia que estas sí son exclusivamente ejercidas contra las mujeres y también denunciadas en la literatura española, ¿no? En el teatro tenemos, por ejemplo, Anatomía de una sirena, de 2018, escrita por Iria Piñeiro, que habla de la violencia obstétrica que sufren las madres de todo el mundo. Y algunas otras obras presentan diferentes caras de la violencia de género dentro del comercio sexual, ¿no? Por ejemplo, Matrioska o Los caballeros las prefieren rusas, de 2017, de Roberto Lumbreras, escenifica las vejaciones que sufre una prostituta de lujo que acaba siendo asesinada por el hombre que la contrata, ¿no? Que contrata sus servicios. En algunas obras de las que tratan el comercio sexual, la prostitución, aparecen las posibles raíces de que una mujer se dedique a ello. Hay variedad de argumentos y razones, veremos después algo más. Por ejemplo, en El jardinero de la Nacional 2, una obra de Emilio Pastor de 2006, y también en La cinta dorada de Manuela Reina, esta del año 1989,
nos encontramos con que la prostitución va acompañada de violencia, pero también hunde las raíces en la pederastia sufrida por quienes la practican o por los proxenetas de niños en su infancia. Uno de los motivos más frecuentes de la violencia contra la mujer, sin duda, gira alrededor de los tipos de maltrato dentro del hogar. Y en este caso, los uxoricidios son los desenlaces más extremos, ¿no? Entre los ejemplos ya se ha visto el ejecutado por don Gutiérrez en El médico de su honra, o el intento fallido en Los cuernos de don Friolera, ¿verdad? En el siglo XVIII, María Rosa Gálvez, en una comedia clasificada como comedia neoclásica dentro de la concepción aristotélica de los géneros dramáticos, pues la dramaturga en El egoísta presenta a Nancy, que es la esposa de Milord Sidney, que es la madre de Carlos, un niño de 8 años, y toda la trama gira en torno al desprecio que el marido ha mostrado siempre hacia la esposa y hacia el hijo. Ella es una mujer muy virtuosa, muy válida, muy reconocida por todo su círculo de amistades, pero Sidney, el esposo, la desprecia profundamente, tiene una amante y no solo descuida a la esposa y al hijo, sino que incluso intenta librarse de la mujer envenenándola, afortunadamente sin éxito, ¿no? En el siglo XX el tema de los uxoricidios, el asesinato de las mujeres, va a tener bastantes presencias y planteamientos. Y, por ejemplo, un drama muy explícito es una obrita muy breve de Lauro Olmo, que se llama José García, y es una pieza en la que el personaje que da título a la obra convierte al público o nos convierte a los lectores en cómplices del asesinato al informarnos tranquilamente de sus intenciones de asesinar a su mujer. Nos informa de que tiene la intención de asesinarla. Aparece entonces aquí, en esa complicidad en la que se nos implica, un aspecto muy importante en el tema de la violencia del género, ¿no? Que es el silencio del entorno ante estos casos, en un motivo que encontramos muy frecuentemente en numerosas obras teatrales. En Las palabras en la arena de Antonio Buero Vallejo, por ejemplo, del año 1948, se recoge también un uxoricidio perpetrado ante un colectivo que se convierte en cómplice y en copartícipe, ¿no?, del asesinato al omitir el deber de socorro a la víctima. Considera que es un conflicto matrimonial y no dice ni hace nada. También el silencio, aunque no se produce afortunadamente asesinato, es protagonista dentro de la obra Pared, de Iciar Pascual. Pared presenta a dos voces, a María Amparo y a Mujer, su vecina anónima. No se nombra a la vecina, es Mujer. Pues María Amparo y Mujer se encuentran simultáneamente durante toda la representación en el escenario, que las representa pared con pared, ¿no? Un muro las separa. Conocemos parcialmente la vida de ambas, igual que ellas conocen parcialmente la vida de la vecina. Y no hay nunca interacción entre estas dos mujeres que conviven. La protagonista principal, la que sufre los malos tratos, es María Amparo, que es una mujer de educación tradicional, que convive con su marido y con un hijo ya adulto, y que es tratada por ellos como una criada a la que desprecian. María Amparo vive subordinada a su marido, a sus hijos, vive triste, vive enfadada, vive resignada con su vida. La vecina, por el contrario, es una mujer joven, que es independiente, es soltera, viaja mucho
y aparece siempre como, estoy moviendo sin darme cuenta con el ratón, creo. Es una mujer que viaja mucho y que, digo, asiste siempre, escucha las peleas y el maltrato, ¿no?, que sufre la vecina. Pero guarda silencio hasta que decide mudarse a otro edificio, guarda silencio excusándose en que no tiene certeza de que lo que escucha y lo que de verdad pueda estar pasando en esa casa sea maltrato. Ella escucha, intuye, sufre, pero guarda silencio. Itziar Pascual, la dramaturga, construye en esta obra una obra multimodal, ¿no?, en la que desde el diálogo hasta las indicaciones sobre la puesta en escena, en las que tiene muchísima importancia la música que escuchan las dos mujeres y también imágenes que se proyectan en el escenario, Itziar Pascual, digo, denuncia que estamos ante un problema que no es privado, sino que es un delito público y que quienes de alguna manera lo presenciamos o intuimos tenemos que actuar, ¿no?, y que debe romperse la pared del silencio social que esconde este delito. Con esta obra, como sucede con muchas otras de estas obras contemporáneas, se está cuestionando concepciones ideológicas como la inviolabilidad de la institución familiar o la convicción de que el maltrato dentro de la familia, dentro del hogar, es un asunto privado, incluso que es algo a lo que deben resignarse las personas que lo sufren. Y también en esta obra y en muchas otras contemporáneas se pone de manifiesto la dependencia emocional y económica de las víctimas, ¿no?, una dependencia que agrava la destrucción de su autoestima. Esto está analizado por los profesionales de la violencia de género y la literatura actual lo va a tratar, va a presentar todos estos motivos, todos estos ingredientes. Otros textos, ¿no?, como No moleste, calle y pague, señora, de Lidia Falcón, como Comisaría Especial para Mujeres, de Alberto Miralles, o como Ella se va, de Jerónimo López Mozo, denuncian que el maltrato intrahogar conlleva la relación de las víctimas con los profesionales de la seguridad ciudadana, del derecho, de la medicina, pero que estas personas en muchísimas ocasiones legitiman y pueden desamparar a las víctimas de violencia masculina disculpando las situaciones, atenuando las circunstancias o incluso, en estas obras así se denuncia muy bruscamente, culpabilizando a las víctimas, ¿no? Aparece así, por ejemplo, en Ella se va, de Jerónimo López Mozo. Esta obra, Ella se va, tiene de fondo la historia de Nancy y Torvaldo, los protagonistas de Casa de Muñecas. Y el dramaturgo nos muestra ese tipo de amor en el que el amor habría triunfado si la esposa se hubiera sometido dócilmente a los deseos del marido, ¿no? El marido quiso enderezarla ante sus descarrilamientos de lo que su esposo decidía por ambos. Él tomaba todas las decisiones, mientras ella estaba de acuerdo, todo iba bien. Cuando ella ponía objeción, pues empezaba el maltrato, que es un maltrato simbólico, fundamentalmente de desprecio psicológico, de negaciones, de burlas a su forma de vestir, etcétera, ¿no? Pero el esposo, el marido, en realidad la quería mucho, ¿no?, y siempre quería perdonar a su muñeca desobediente, ¿no?, una muñeca como esa Nora del Torvaldo de Casa de Muñecas. De puertas afuera, en esta obra, pues, el marido, que es médico, logra mantener la visión, la opinión de que son un matrimonio muy feliz, pero lo cierto es que de puertas adentro, pues ella vive 10 años de infierno, con la fortuna de que al final, como Nora Elmer, pues sabe poner fin, ¿no?, a esa situación.
Esta obra de López Mozo pues, nos muestra que la actitud de este esposo es la propia de los maltratadores que ejercen esos diversos tipos de violencia simbólica en una especie de legítima defensa de un concepto machista del amor, o de ¿no? O sea, el amor debe ser así y el matrimonio debe ser esto. Entonces, su actuación, sobre todo cuando es esencialmente simbólica, no hay maltrato físico, es entendida por ellos y muchas veces por los profesionales que atienden a las víctimas como una legítima defensa de la relación. Bueno, avanzando sobre el motivo de la violencia sexual, ese otro tan presente, en este caso la violencia sexual extradoméstica, nos encontramos con textos muy impactantes, ¿no? Por ejemplo, Cristina Gabel sube al escenario, en Efecto Foen, un ejemplo de teatro testimonio en el que narra el robo, la violación sufridos por ella misma y las posteriores consecuencias cuando se tiene que enfrentar a los procedimientos policiales y médicos que le resultan denigrantes, en los que siente la falta de empatía que le muestran quienes la están atendiendo en esos primeros momentos. Cuenta también el dolor y la vergüenza al tener que reconocer lo sucedido ante su pareja, ante sus padres y ante sus amigos, y recoge el trauma que le queda tras todo esto, ¿no? También es testimonial el trasfondo de la historia contada por Lola Blasco en La armonía del silencio. En este caso, la obra gira alrededor de dos nietos que intentan recuperar el piano que su abuela tuvo que vender durante la Guerra Civil. Pero dentro de esa historia resulta que se esconde el abuso sexual que la abuela sufrió de niña, ¿no? Es un punto en la trama completa, pero tiene ese aspecto testimonial, porque Lola Blasco relata una historia real o con elementos reales de la biografía de su abuela, ¿no? Estas obras son las dos autoficcionales, pertenecen al teatro autoficcional. Tenemos muchas otras obras en el teatro contemporáneo que no tienen una motivación autobiográfica, pero que sí tienen una fuerte base documental, que están construidas a partir de datos reales aparecidos en la prensa o de testimonios, con el objetivo de denunciar estas realidades que nos conmocionan una y otra vez y ante las que se considera que hay que actuar para cambiar la circunstancia para que no se repita. Y tenemos un ejemplo muy impactante, ¿no? Que es el ejemplo tomado de la realidad recogido en Jauría por Jordi Casanovas, ¿no? Es ese caso que conmocionó a España en el año 2016, que Jordi Casanovas escribe a partir de las transcripciones del juicio que tuvo lugar en 2018 en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que se refiere a esa violación grupal en la noche de los Sanfermines de 2016 de una joven. Es el conocido como caso de la manada. El montaje escénico, además del texto, reforzaba la denuncia de una violencia que está naturalizada, en la que además la sociedad cuestiona a la víctima. Y en ese caso concreto, en la obra Jauría, y en ese caso concreto, los acusados no asumieron la gravedad de lo que habían hecho, ¿no? Como queda explícito en las palabras de uno de los propios acusados, que muestra su incredulidad ante la acusación de agresión sexual. Cuando el policía va a detenerle, las transcripciones indican: yo le dije que tenía que ser un error. Él me dijo: te acusan de una agresión sexual. Yo me sorprendí y le dije que era imposible. Pues ella os denuncia a todos, me dijo el policía. Pausa breve. Y le digo, esto, palabras del acusado: mire, agente, si quiere le puedo demostrar que no, porque lo he grabado con el móvil, ¿no? Esa absoluta falta de conciencia de lo que estuvieron haciendo, de la gravedad del hecho. Bueno. Avanzo y en otro ejemplo, ¿no? Frente a las obras que denuncian la falta de empatía,
de los agresores, por supuesto, a veces de los profesionales que atienden, el juicio que la propia sociedad hace recaer sobre la víctima. Pues frente a estas obras también nos encontramos casos en los que se presenta la empatía, el apoyo de las instituciones y la esperanza de una salida para las víctimas de cualquier situación de violencia, ¿no? Y también la fuerza de la propia persona. Podemos verlo, por ejemplo, en Tarjeta Roja, una obra de nuevo de Iciar Pascual del año 2015. En su trama, Rosa Elena consigue la tarjeta roja de refugiada que le concede asilo y también protección subsidiaria gracias a la ayuda de su abogada Paloma. La protagonista es una mujer inmigrante que se casó joven con un chico que, como indican las citas en pantalla, tras la boda, entre amigos, drogas, alcohol, le dio muy mala vida y me mandaba al hospital una semana sí y otra también, con cortaduras, con golpes, con moretones. Me decía, si denuncias te mataré. Además de este maltrato sufrido dentro del matrimonio, la niña Rosa Elena fue abusada sexualmente por su padrastro y por los hijos de una vecina. Y ya adulta, cuando le toca cuidar de su madre enferma, le reprocha a la madre que consintiera aquellos abusos y que incluso la responsabilizara de ellos. Escuchamos en algunos momentos pues, estas citas. Yo me he sentido muy culpable en mi subconsciente, porque pensé que era yo. Y así muchos años, sintiéndome culpable de ser una niña lista, despabilada, sociable. La culpa no me dejaba dormir. Bosch se fue a la capital y me dejó con una vecina a los 8 años. Me regaló. Yo le ayudaba a la señora a hacer limpieza, a hacer cosas, a hacerle compañía a ella y a sus hijos, que ya eran hombres. Y ellos también venían por la noche a su cama a abusar de ella, ¿no? Afortunadamente la protagonista logra superar toda la violencia sufrida gracias a que aprende a valorarse, ¿no? Y su testimonio sirve de ejemplo de superación y de testimonio y de ayuda a otras mujeres. Vuelve sobre el sentimiento de culpabilidad, dice, ¿saben? Yo era muy culpable de todo, pensaba que era culpa mía, los golpes, la rabia, el abandono, y no es verdad. ¿Saben? Una mujer no es para ser maltratada, una mujer puede volar, una mujer puede hacer lo que quiera, porque la mente es poderosa, porque se pueden 1000 cosas. He conseguido respeto, y habla de sobre todo su propio respeto, su autorrespeto. Tengo el respeto de mi mano, trabajo por mí misma, he salido de la dependencia, he recuperado mi autoestima. Bien, este es un breve panorama, motivos, numerosas obras, tratamientos, y vamos ahora a comentar algunas obras que presentan las violencias sobre las mujeres en legítima defensa de ese concepto erróneo del amor y también del honor. Y vamos a ver ejemplos de intertextualidad. Me voy a detener primero en Sentido del deber, ¿no? Un texto que remite a 2 clásicos ya vistos en sesiones anteriores de este ciclo. Quienes han leído la obra, quienes conocen Sentido del deber, una obra de Ernesto Caballero, pues saben perfectamente que se trata de un ejercicio de reescritura del drama El médico de su honra, de Calderón, pero que la intertextualidad no se ciñe a la obra calderoniana, sino que se extiende también a Valle Inclán e incluso tiene elementos de García Lorca, reminiscencias a Shakespeare y a Cervantes, entre otras referencias intertextuales, ¿no? Y con todo ello, Ernesto Caballero crea una nueva versión de un conflicto del honor rancio depositado en la fidelidad y en la más impoluta pureza de las esposas, además, por supuesto, en la opinión pública. El primer intertexto es la cita con la que se abre la obra y que, como seguramente todos saben, los estudiantes, los profesores, por supuesto, está tomado del médico de su honra. Y así pongo mi mano en sangre bañada a la puerta, que el honor con sangre, Señor, se lava. En este
nuevo drama moderno, actualizado, Ernesto Caballero mantiene los nombres de los principales personajes, que reduce por economía escénica a tan solo 5. Desde la obra calderoniana aquí pasamos a 5 personajes. Y estos conviven en una casa cuartel de la Benemérita y en un tiempo, dice Caballero, en un tiempo aquí y ahora, en la Nueva España de todos los tiempos. Mencía es la esposa y es también la médico del cuartel. Jacinta es aquí su enfermera, es confidente, es amiga y es además amante del sargento Reyes. El sargento Reyes es la máxima autoridad del cuartel. Gutiérrez, de nuevo, es el esposo y el cabo Enríquez es ese antiguo novio de Mencía que también es un antiguo compañero tanto de Reyes como de Gutiérrez. Con los tres, con Mencía, con Reyes y con Gutiérrez, ha coincidido en distintos destinos. Todos son guardias civiles y protagonizarán una contemporánea tragedia que ahora no está provocada por motivos pasionales, sino por razones ideológicas, ¿no? Al igual que los militares de los Cuernos de Don Friolera, los 3 personajes masculinos pertenecen a las fuerzas del orden y de la seguridad del Estado. Atención. Entonces, el sargento Reyes, máxima autoridad, es un alter ego de ese hipócrita tribunal de conciencia y honor que en la obra de Valle Inclán van a representar los tenientes Rovirosa, Campero y Cardona. Va a ser la voz de ese tribunal de conciencia aparecido en los Cuernos de Don Friolera. El argumento de Sentido del Deber parte de las estrategias del desarrollo trágico están tomadas del Médico de su honra, como vemos. Pero ya he dicho que hay otras referencias intertextuales, a clásicos que son clásicos del amor, de los celos, del honor y de la venganza. Y que entroncan en citas textuales y en ambientación esta obra de Ernesto Caballero con rasgos de estilo muy propios del esperpento valleinclanesco y también del simbolismo lírico lorquiano. Por ejemplo, el calor, el tedio, el ambiente opresivo que envuelve la atmósfera de los dramas de mujeres en los pueblos de España que tan magistralmente están dibujados por García Lorca en Yerma, Bodas de Sangre o en La casa de Bernarda Alba, ¿no? Pues se intuye en la acotación inicial de Sentido del Deber y en otros momentos de la obra. Y ya desde la acotación inicial, ese ambiente opresivo, tedioso y ese calor va anunciando la tragedia, ¿no? Que a lo largo de todo el texto se va a ir amplificando. Esta acotación inicial, Mencía es un número de la Guardia Civil, como médico atiende a todos los que viven en la casa del cuartel, son las 5 de la tarde, agosto, quien no duerme la siesta se tiene que aguantar, la doctora hojea una revista sin ningún interés, suspira, se levanta y emplea en el riego del típico geranio, bueno, es aburrimiento, es tedio, pero también es un ambiente opresivo, es una opresión que va marcando, presagiando la tragedia que viene detrás, ¿no? Se nos presenta una atmósfera enrarecida que es reiterada simbólicamente a partir de un vaso de agua helada que Mencía ofrece a Enríquez cuando éste aparece inesperadamente de noche en su domicilio y cuyo hielo se derrite desangrándose y preludiando el final de Mencía. Dicen las acotaciones, sale Mencía hacia la cocina con gesto de incómoda resignación. Enríquez contempla la estancia indiscretamente, regresa Mencía con un vaso de agua helada. Silencio, mirada de hielo, al hielo que se desangra. En una modernización de los elementos constituyentes de las tramas, si pensamos en la casa de Bernarda Alba, los abanicos quitaban el calor de Bernarda y de sus hijas, ¿no? Bueno, pues en Sentido del Deber
esos abanicos se transforman en esta tragedia en un ventilador que, dice la acotación, agita sus aspas y remueve en el aire temor, suspicacia y un aliento vago de fatalidad, dice la acotación. También modernizado, pues la caída del caballo que motiva el reencuentro entre el infante Enrique y doña Mencía en El médico de su honra, pues en Sentido del deber se transforma, es época actual, pues en un accidente de moto. La limpieza del honor que ejecuta el guardia Gutiérrez es anticipada en la escena primera también desde la acotación, que le presenta como un hombre a la antigua. Es un hombre tranquilo, satisfecho, falto de ambición, es un hombre de orden, de trato afable, y dice que acepta que trabaje ella siempre y cuando cuide las cosas de casa, un hombre que se encarga de la burocracia, de asuntos internos, lo intradoméstico, ¿no? Y de lo que haga falta. Cuando Enríquez va a visitar sin previo aviso a Mencía por la noche, pues sucede, igual que en El médico de su honra, que inesperadamente llega Gutiérrez a casa. Gutiérrez no descubre a Enríquez, pero la llegada de Gutiérrez trae al texto otra referencia que nos recuerda ingredientes recurrentes en todos estos dramas, que es, de nuevo, la importancia del silencio, ¿no? Ese testigo cómplice en tantos dramas, ya he visto antes, de honra, de honor y de violencia doméstica. El silencio está señalado en dos acotaciones, en la escena tercera, que sitúan en el plano del presagio en relación con el hielo que se desangra, con las sospechas del marido sobre la deshonra. Bueno, dice, desaparece, Enríquez se va de escena sin ser descubierto por Gutiérrez y desaparece como los presagios, silencio de piedra, y entra Gutiérrez, ¿no? Esta escena se cierra con otras acotaciones que vuelven sobre las mismas imágenes. Jacinta se retira tensa y cabizbaja, silencio violento en la noche espesa. Y vuelta al hielo, y el hielo sucio de tierra, antes se ha desangrado, ahora empieza a enterrarse, ¿no? Palpita en la maceta como un corazón que se deshace. El silencio va a ser invocado de nuevo en otras acotaciones y solo va a ser roto en la escena final por una lluvia que, dice la acotación, arrecia como una metralla que presagia el funesto desenlace. También por los aullidos de ultratumba de Jacinta, que va a aparecer en escena con el cuerpo desangrado de Mencía en sus brazos y que llorará y rezará. Y por último, el silencio se rompe con la detonación del disparo que confirma que Gutiérrez se ha suicidado. Y con su suicidio regresa el orden y la atrofiada normalidad a la vida en el cuartel, como veremos ahora después. Todo esto no es sino una visión deformada de la realidad, que recuerda, por un lado, la perspectiva grotesca del esperpento valleinclanesco, ¿no? Que está presente en varias referencias de la obra, ¿no? Por ejemplo, una de las alusiones valleinclanescas es tomada también de Los cuernos de Don Friolera, un gato que ronda el cuartel y al que se atribuyen los ruidos nocturnos que provoca esa visita ilegítima de Enríquez a Mencía. Ese gato solo aparece en la escena 11, cuando la carta que la protagonista ha escrito a Enríquez para despedirse de su antiguo amante, mismo mecanismo desencadenante de la tragedia que en El médico de su honra, pues esa carta cae en manos del marido por intermediación de Jacinta. Jacinta, dice la acotación, Jacinta, la mensajera, llega a la habitación de Enríquez, pero se encuentra el marido de quien remite la carta. Lo que llaman ironía de las antiguas tragedias, reaparece junto al gato que ya lo daban por muerto. Hay lances que no se extinguen desde los tiempos remotos de don Pedro Calderón. En la misma escena se marcha Jacinta, dejando la carta en manos de Guti,
que lee como deben leer los expertos, atenta distancia de quien se ha entregado con pasión al texto y extrae un sentido que es una evidencia antes presentida y ahora manifiesta. Es decir, lee, interpreta aquello que quiere evitar. Lee un deshonor, lee una deshonra que no se ha producido realmente. Hay esa idea de que se entrega con pasión al texto, no, perdón, de que lee como deben leer los expertos. Bueno, puesto que he dicho que también hay referencias en este texto a otros dramas de amor, celos, honor, a Shakespeare, a Cervantes, pues las referencias a ellos, a Cervantes y a Shakespeare, sí que son explícitas y se localizan en la escena octava. Reyes, en una conversación con Gutiérrez, le pregunta por su matrimonio y en un momento dado Gutiérrez opina, esa es la cuestión, a lo que sigue una acotación que explicita, inconsciente cita del príncipe Hamlet, de nuevo otro trago de amarga ansiedad. El dilema de Gutiérrez remite al universal y atemporal príncipe de Dinamarca, ¿no? Y la escena se cierra con una referencia expresa, en este caso a un mito español igualmente universal y atemporal, que es el Quijote, que no siempre distingue lo real de lo imaginado y que dibuja una línea fina entre la razón y la sinrazón, ¿no? Gravedad hispana, que es un poco tosca, es lo que tenemos. Los grandes momentos nos quedan inflados. Por eso el Quijote nos dice también. Hay un intertexto más, bueno, en este caso tomado de un villancico popular en esta escena. Dice, pero mira cómo beben los hombres resentidos, pero mira cómo beben por un poco de olvido. Pero bueno, no vamos a entrar en ese. Y sí, una referencia más a Shakespeare, que aparece en la escena 18ª y que esta vez remite al rey Lear, ¿no? Es aúlla Jacinta con voz de ultratumba, si la actriz subraya el efecto es cómico, trae un cuerpo inerte envuelto en toallas como una evidencia de lo inverosímil. Parece aquel loco padre de Cordelia. Bueno, sobre los elementos textuales tomados del médico de su honra, en sentido del deber no hay una daga olvidada que sea descubierta por el esposo, pero sí hay un regalo de Enríquez que ésta entrega a Mencía. Y se trata de una maceta de galán de noche. Esa maceta de flores, en la escena sexta, acrecienta las sospechas del marido sobre la infidelidad de su esposa y nos recuerda los claveles que Loreta y Pachequín se intercambian en los cuernos de Don Friolera. Y también, por supuesto, está el símbolo de las manos ensangrentadas que dejan su huella para informar de la tragedia en la obra de Calderón de la Barca, pero que ahora no son señal de la acción ya ejecutada, sino que son un aviso del crimen que se va a cometer. Y leo de nuevo la acotación, dice, por fin aparece como un condenado el cabo Gutiérrez, mudo, blanco, extraño. Guti ha hecho su entrada vestido de gala con un uniforme de lámina vieja. Lleva guantes blancos que ahora se quita, se corta en la mano con premeditación, deja que la sangre salpique en un marco de foto de boda y sale a la calle. Regresa a Mencía, contempla la foto, ahoga una voz y limpia la sangre. Bueno, anuncio de lo que va a sucederle. Como estamos viendo, es en las acotaciones donde recae gran parte del peso intertextual de esta obra, mientras que los diálogos lo que nos aportan es más bien el tono contemporáneo, que tiene visos de rutina, de vulgaridad y de brutalidad. Por ejemplo, el guardia Gutiérrez, lejos de ser un marido de estirpe calderoniana, es un hombre sin carisma, ya se nos ha descrito en la acotación inicial, pero se ve también en sus diálogos, ¿no? Y su relación, su relación de pareja con Mencía es desamorada, desapasionada. La desidealización de este personaje es muy clara, pero no llega a la del sargento Reyes, ¿no? No es este sargento Reyes que era el rey en cualquier drama del siglo de oro, en cualquier tragedia del siglo de oro. El sargento Reyes es consumidor de pornografía,
tiene una esposa sumisa en casa, una muñeca dócil en casa, y a la misma vez mantiene una relación extramatrimonial puramente sexual con Jacinta. Desidealizados en distinta medida y de distinta manera, pero sin embargo tanto Gutiérrez como Reyes, a través de ellos se explicita la denuncia de una sociedad machista, degradada, irracional, que sigue identificando la fiesta de los toros cruel como símbolo de valor y de honor españoles, ¿no? Y esto está señalado en la escena 13 por el personaje de Gutiérrez. Cuando ha preparado el asesinato, ya lo tiene previsto, sabe lo que va a hacer, habla con su esposa en una escena y le dice ella: ¿por qué llevas el uniforme de gala? Es un día especial. ¿Qué día? El día del honor. ¿Qué fiesta es esa? Una fiesta muy española, como los toros. ¿Qué estás diciendo? Y que no falte la sangre del animal en la plaza. El honor alcanza hasta los toros, mueren con honor y a veces también cornean y matan. Olé. Un poco valle-inclanesco, esperpéntico, grotesco, brutal, irracional. Estos personajes están desidealizados y podemos aplicarlo también a otros. La marginalidad de Jacinta, que sabemos que en el Médico de su honra es esclava, aquí se reescribe colocándola como una confidente que es poco fiable porque es chismosa y sobre todo porque está relegada al papel de amante del sargento Reyes. Las escenas sexuales que se recogen entre Reyes y ellas tienen además el componente de sexo oral, que bueno, tiene también su parte más sucia. Gutiérrez, el marido, a su vez se convierte en la versión contemporánea, ¿no?, del drama, en 2003, en un cirujano literalmente, porque no solo es él quien desangra a Mencía, sino que además practica una trepanación al cadáver de Enríquez para extraerle la bala con la que le ha asesinado, ¿no?, porque no quiere que se pueda relacionar el crimen con su arma reglamentaria. Mantiene un monólogo ante una Mencía que está inconsciente mientras está practicando esa cruenta cirugía y en ese monólogo se recoge toda la carga ideológica que estoy explicando. Se trata de la escena 17ª y penúltima, que se cierra, por cierto, con un eco calderoniano nuevo, en este caso un intertexto de La vida es sueño, que se trae aquí sarcásticamente para enfatizar la pesadilla de la situación representada y también como metáfora de la muerte. Acaba toda la cita que tienen en pantalla con "y los sueños, sueños son". Pero esos sueños, que son una verdadera pesadilla y una metáfora de la muerte, los podemos ver en la acotación. El cadáver del cabo tumbado en la camilla, Gutiérrez de uniforme se aplica pulcramente en la trepanación, su mujer se adormece atada a una silla, prefiere un sueño impuesto, violento, irrevocable, antes que asistir despierta al horror de su delirante vigilia. Y en todo lo que Gutiérrez va expresando, dice: un error, disparé con mi arma, debí hacerlo con la suya, ahora tengo que extirpar la bala, no soy un hombre violento, lo sabes, ¿verdad? Es sentido del deber, ni malo ni bueno, solo sentido del deber. Más abajo, en negrita, todo está aquí, en el cerebro, las creencias, la infidelidad, hasta el amor, todo excepto el honor. El honor. El honor está en el alma, es inmortal, es lo que debemos cuidar aunque no haya Dios. Sí hay un alma, un honor, nuestra dignidad como personas, no somos animales. Aquí me ves ahora convertido en el cirujano de mi propio honor y así me contemplo también yo ahora a través de tus ojos, esos ojos que son mis ojos. ¿Recuerdas? Ahora me contemplo a través de tu mirada, restituyendo mi honor mediante esta operación quirúrgica, explorando este cerebro hasta dar con ese diminuto pedazo de plomo. Soy el cirujano de mi propia dignidad. Y un poco más abajo. Mi emoción ahora es la de saberme capaz de aportar un minúsculo grano de arena al orden, a un orden que está por encima de las leyes y los reglamentos mundanos. Más que una emoción es un sentimiento. No soy un hombre violento,
Solo soy un hombre al que la razón le obliga a ejecutar determinadas decisiones. Un hombre cumpliendo con su obligación. Y cerramos con, y los sueños, sueños son. Es decir, la locura, lo irracional, el no distinguir la realidad, la verdad, la mentira. Bueno, las acciones de Gutiérrez son entendidas por él, como vemos, y también por parte de la sociedad, y el sargento Reyes aquí en esta obra es ese coro social, ¿no? Son entendidas, digo, como actos de legítima defensa de la propia dignidad y no como crímenes, ¿no? Y por eso en esta obra se interpreta que no hay, que sí hay víctimas, pero no hay culpables. Y por eso, al igual que sucedía en los dramas barrocos, no hay castigo final. La obra de Ernesto Caballero, la del médico de su honra, recordamos que el castigo es un nuevo matrimonio. No lo comento, ya se comentó, ¿no? Pues en este caso, Jacinta dirá, la culpa me mata, Reyes, no hay culpa aquí. Jacinta, ¿dónde está la justicia? Acotación. De pronto un disparo confirma otra muerte. El guardia Gutiérrez se ha pegado un tiro. El orden regresa de nuevo al cuartel. A la pregunta de dónde está la justicia, Reyes responde con el disparo. Así se abre paso. Dios, 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 él lo ha decidido. ¿Y ahora qué dispone, Reyes? Cumplir con los nuestros, darle entierro y seguir, manteniendo el orden. Se pudo evitar, hay cosas que están en la mano de Dios. Y la acotación final, el cierre definitivo, y con un Padre Nuestro que sale espontáneo, regresa atrofiada la normalidad. Y hay un sentimiento de momento heroico que entienden muy pocos, una religión. Bueno, puedo pasar a otro texto más, que es otro ejemplo de construcción de un drama moderno mediante estrategias intertextuales para mostrar los escenarios de la violencia por razones de género y el motivo de la honra de la mujer, pero con un aspecto muy distinto, que es el que nos presenta El local de Bernardeta, una obra de Lourdes Ortiz, que transforma radicalmente las preocupaciones ideológicas y los componentes trágicos. En este caso se trata de una versión moderna, grotesca, de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, en la cual el escenario se ha trasladado a un prostíbulo y la deshonra subyace en la práctica del comercio sexual, si bien el motivo no se plantea explícitamente. La acotación inicial, como vemos, sitúa la acción en una habitación con cristales donde se multiplican los reflejos, en paralelismo con la habitación blanquísima que había, en la que comenzaba la casa de Bernarda Alba. La luminosidad en ambos espacios contrasta con el mundo opresivo en el que viven sus habitantes. Lourdes Ortiz lo que hace es que nos ofrece una localización con reminiscencias no solo lorquianas, sino también de nuevo valleinclanescas, ¿no? Porque esos cristales que actúan como espejos son símbolo de la deformación grotesca de la realidad a través de sus reflejos. Son huellas, a su vez, de un motivo, el de la mujer como mercancía para el goce sexual, ¿no? Que se repite históricamente, se refleja, deja huellas, se repite. Y los muros gruesos encalados que tapiaban la casa de Bernarda Alba, en la obra de Lorca, y que escondían todo lo que pasaba tras esas paredes, ahora en Lourdes Ortiz se han transformado en escaparates de una realidad que la sociedad conocemos, pero a la que damos la espalda. Los personajes en el local de Bernardeta mantienen sus nombres, aunque con abreviaturas: Bernardeta, Gus, Martí, Melia, Magda, Poncina y Josefina, son los personajes que tienen diálogo y aparecerán nombrados o por la escena, pero sin decir nada, Adelita, el romano, Ade, Delia y el romanito. Las edades de los protagonistas son también muy similares en esta obra y en su fuente, pero hay una deformación grotesca de la realidad hasta el punto que aquí se dibuja al romano como un viejo decrépito. Ya no es un hombre deseado, sino que es un viejo decrépito, es casi impotente, es ridículo, está despojado de hombría y desde luego de todo atractivo varonil. Y se ha convertido en el proxeneta que junto con Bernardeta regenta el prostíbulo. Bernardeta no es la madre de, pero es
Bueno, la madame que las acoge a todas en realidad es su proxeneta también. Al deseo sexual que estaba presente en las hijas de Bernarda Alba, Ortiz le da completamente la vuelta y lo transforma en el tener que someterse a los abusos sexuales de ambos, del romano y de la propia Bernardeta, ¿no? Si bien se explicita en esta obra que hay unas protagonistas, por ejemplo Magda, que ejercen su oficio libremente como trabajadora sexual, que lo es porque quiere, mientras que otras lo hacen bajo la sumisión química. Magda dice, yo no necesitaba la jeringa, sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Sin embargo, Adelita, Ade o Delia estarán prácticamente siempre drogadas, ¿no? Esta obra se inicia el día de luto por el suicidio de Adelita. Todavía está de cuerpo presente, sus pies cuelgan del techo durante toda la trama. Lourdes Ortiz deconstruye todo posible happy end de las historias tradicionales protagonizadas por princesas y nos traslada la acción al mundo de la prostitución, en el que lo primero que hace es poner de manifiesto la necesidad de la figura masculina y el dominio del patriarcado para la gestión. Presenta a los hombres no solo como consumidores, sino como directores del negocio, ¿no? Una casa que se precie, una casa con honra, tiene que tener un protector, una cabeza visible. Las mujeres solas no. Él es el que impone respeto, el que tiene los contactos, el que es una garantía, es nuestra seguridad, ¿sí? El dominio, la necesidad del patriarcado. Son varios los elementos de García Lorca que Ortiz utiliza para conectar ambos dramas, más allá del título o de los nombres de los personajes, pero también introduce nuevos elementos propios del entorno prostibulario, ¿no? Por ejemplo, las referencias que en la casa de Bernarda Alba se hacen a la herencia, en el local de Bernardeta se convierten en la discusión que mantienen las prostitutas con Bernardeta por el reparto de las ganancias y en la reclamación de una subida de sueldo por parte de las prostitutas. Aparece Josefina, la anciana madre demente, ¿no? Que aquí es la primera madama del cuartel, la antigua madame del burdel. Ella es la que instruyó a Bernardeta en su juventud y también aparece, aunque de forma grotesca, bueno, con otra forma grotesca, la anécdota del vestido de novia y el deseo de casarse, ¿no? Y también Josefina está durante prácticamente todo el tiempo recluida en una habitación. En este drama moderno, como la vieja chochea, pues termina siendo enviada a una residencia. Otro elemento intertextual es la privación de libertad. La privación de libertad, que en la casa de Bernarda Alba son 8 años de luto que la madre impone a las hijas, ahora cobra la forma de la reclusión en un prostíbulo debido a la esclavitud del comercio sexual. En realidad no tienen dónde ir, no pueden salir, su vida está sujeta a unas circunstancias muy estrictas. Y respecto a los nuevos motivos que se introducen, pues aparece, por ejemplo, la bisexualidad, ¿no? Que se presenta en el requerimiento al que tanto el romano como Bernardeta someten a alguna de las chicas. Someten a Marti, por ejemplo, a esa doble sexualidad y a ella le parece bien porque de hecho disfruta más con las mujeres que con los hombres. Pero, por ejemplo, para Adelita o para Delia puede haber sido una de las causas del suicidio en el que ambas terminan, ¿no? Otro elemento nuevo es que aparece un romanito. Cuando el romano está acabado, llega un hombre más joven para sustituirle, ¿no? Y también para introducir nuevos cambios en el prostíbulo. No conocemos su nombre y por eso las mujeres le apodan así, un poco como consolidación de que es una continuación de la misma historia. Las propuestas que el romanito va a traer pues supondrán, entre otras cosas, la llegada de 2 nuevas chicas, 2 hermanas de 15 años, Ade y Delia, que vienen a sustituir a la fallecida Adelita, a la suicidada Adelita. Y que están, como he dicho antes, toda la obra bajo la sumisión de las drogas, que inhibe su capacidad volitiva, y que durante un mes, antes de entrar con los clientes, serán instruidas en la cama del romano, ¿no?
Delia no puede soportarlo y acaba suicidándose, colgada del techo junto al cuerpo de Adelita. Y su hermana Ade, drogada, bajo las drogas, acaba asesinando, apuñalando al romano. Estos tres nuevos personajes, Romanito, Ade y Delia, se producen en el acto segundo, son 4 actos, y suponen ya el planteamiento de una historia de renovación generacional, pero a la vez un planteamiento cíclico, porque lo que sucede en este acto anticipa las desgracias y el final abierto también del acto último, del cuarto. Rápidamente, en el acto tercero, se llevan a la anciana Josefina a una residencia. Gus, que es la mayor de las prostitutas, tiene cerca de 40 años, la echan del prostíbulo porque por su edad ya no es productiva. Parece que el negocio prospera con las renovaciones que el romanito va implantando. Además, todas están como muy dóciles y muy encarriladas, según la criada Concina. Pero todo esto es apariencia, porque esa ilusión de progreso se ve rota con el nuevo suicidio del personaje de la joven Delia, ¿no? Y entramos en el último acto, que se abre con los 2 cuerpos de Adelita y de Delia colgados del techo, no desaparecen, y con Ade, que drogada y loca, enloquecida por el abuso sexual, pues, y también por la muerte de su hermana, pues asesina al romano. Y en este punto, en el desenlace, Bernardeta decide tomar la vara de mando y restablecer el orden en una supuesta independización y autogestión del negocio, ¿no? En ese momento desaparecen por fin los pies de las 2 suicidas que han estado siempre a la vista y se dice que van a regresar a casa tanto Josefina como Gus. Parece que se quiere pensar que algo va a mejorar para estas prostitutas. Sin embargo, van a seguir recluidas en ese espacio y en realidad no va a cambiar nada en esas vidas, ¿no? Y nos quedamos con la amarga sensación de que estamos un poco ante otra historia de una escalera con ese cierre que parece que estamos ante una puerta, se ha roto el cántaro, pero este joven Carmina y Fernando, estos jóvenes, ¿hacia dónde van? ¿Se va a repetir de nuevo la historia o no? Pues nos quedamos con la misma amarga sensación, ¿no? Como igual que Bernarda cerraba el drama de Lorca imponiendo silencio, lo impone también Bernardeta ahora. Bernarda decía en la obra de Lorca: silencio, a callar he dicho, la hija menor de Bernarda ha muerto virgen, silencio, silencio he dicho, silencio. Y Bernardeta, en tono coloquial y moderno, no hay que explicar nada, es caso de muerte natural, se refiere al apuñalamiento del romano, y ese silencio, ella dice, chitón y punto en boca, ¿no? El silencio de nuevo que tapa estas historias de violencia. En la vuelta de tuerca que Lourdes Ortiz da a la obra de García Lorca, lo que hace esta dramaturga es actualizar el sentido crítico, ponerlo en el foco de la denuncia social y provocar la reflexión sobre si las mujeres que se prostituyen lo hagan sabiendo lo que hacen y queriéndolo, como dice Magda, o no, como le pasa a Ade y a Delia, si en realidad disfrutan del derecho a la libertad de practicar una actividad sin coacciones y sin sufrir maltrato. Porque en definitiva todas se ven obligadas a pasar por la cama del romano y otras situaciones, ¿no? Bueno, pues concluyo, ¿no? Y recapitulando y para concluir, me he referido a modos de violencia que pasan por la consideración de la mujer como posesión femenina y su victimización en legítima defensa del honor, ¿no?, que podemos ver en El médico de su honra o en Sentido del deber. Hemos visto la convicción del derecho de los hombres a gozar sexualmente de una mujer solo por serlo, ¿no? El infante don Enrique así lo consideraba en El médico de su honra, el sargento Reyes así lo considera en Sentido del deber.
los hombres que abusan de Rosa Elena en Tarjeta Roja, la violación grupal en Jauría o en Eudi. Hemos visto, he mencionado numerosos ejemplos de violencia física y psicológica, simbólica, que se entienden como normales e incluso legítimos, sobre todo dentro del matrimonio. Por ejemplo, en Ella se va, de Jerónimo López Mozo. Hemos visto, he citado la consideración de las mujeres como mercancía con las que se negocia, en Matriuska o en el local de Bernardetta, y indicado la existencia de otras formas de violencia sobre las mujeres en la literatura, ¿no? Violencia obstétrica, tiranía de la belleza, robo de hijos, control de la mujer mediante las nuevas tecnologías, de su forma de vestir, etc. La literatura no solo las ha recogido como ingrediente costumbrista, a lo largo de todo este ciclo, este seminario, estas sesiones se ha ido demostrando, sino que desde finales del siglo XIX a menudo las ha denunciado, ¿no? Y especialmente es así en los siglos a finales del siglo XX y en el siglo XXI. Y lo ha hecho actuando como una herramienta que considera útil para el análisis de esta lacra social. En el caso de las obras que son producto de la reescritura de otra anterior, se pone de manifiesto que los personajes evolucionan, como lo hacen las sociedades, ¿no? Y que dejan de ser arquetipos del momento de su creación para pensar, sentir y actuar cada vez más como seres reales dentro del contexto sociohistórico en el que son reescritos. Y ahí cobra muchísima importancia el teatro autoficcional, el teatro testimonial o el teatro documento, ¿no? Pero lo cierto es que pese a los cambios sociales, las violencias, las actitudes patriarcales permanecen bajo el peso de unos tiránicos constructos ideológicos. Y de ahí que haya o no haya objetivo de denuncia por parte de quienes escriben estas obras, la lectura de género que nosotros desde la crítica podemos aportar sí que hace visible la carga moral de unas violencias machistas que no desaparecen, ¿no? Por eso quiero terminar resaltando el enorme interés de estos textos si analizamos las obras no solo en la dimensión estética o literaria, sino especialmente desde esa dimensión social o ideológica, como se propone en todo este ciclo, en todo este seminario. Estas obras, especialmente en el teatro, nos sitúan ante una creación artística con una dimensión ética de gran interés, que no resta, desde luego, valor a la dimensión estética, y en su producción escénica, al hablar del teatro, pues se realza la utilidad de todas estas recreaciones artísticas, no sé si para cambiar, pero desde luego el objetivo sí para reflexionar, intentar erradicar el conflicto, ¿no? Y bien, muchas gracias. No sé, ¿me oí? Sí, muchas gracias a ti, Maribel, por tu estupenda intervención, por este recorrido amplio en estas reescrituras contemporáneas que, bueno, que vienen a complementar y a cerrar con broche de oro este ciclo. Y no sé si ahora hay preguntas en esta sesión, hay comentarios. Que pueden ser de los estudiantes o de el resto del público que quiera preguntar algo, comentar. Hacer una pregunta, un comentario. Por supuesto, Ana. A veces pienso que cuando se habla de estos temas puede producirse un efecto un poco como de normalización de alguna manera o de incluso de efecto de emulación, ¿no? Como se ha dicho a veces, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hubo un caso de una persona importante o famosa que había quemado a su mujer y de pronto se produjeron muchos casos de
ese uso horrible del fuego para quemar a compañeras, mujeres, exmujeres, etcétera, etcétera. Entonces pienso, la cultura tiene una, quizás, no lo sé, tiene una labor de representación, decías tú al principio, de la sociedad, ¿no? O sea, bueno, una labor, representa a la sociedad, el contexto en el que vive, hasta qué punto, como se dice a veces también, ¿no? Cuando se habla de violencia de género, el hecho de que se hable de ello en el telediario, en el tal, o en las productos culturales, sirve para... Tiene que tener la cultura un efecto moralizante, tiene que tener la cultura un efecto censor de alguna manera de estos que lo reproducimos, no sé. Si te doy mi opinión, porque esto podríamos opinar cualquiera de los que estamos aquí, efecto moralizante, no todos los autores ni todos los textos tienen efecto moralizante. En realidad lo que hacen es más presentarlo y cuestionarlo, plantean mal las preguntas. La mayor parte de estos dramaturgas españoles actuales no pretenden darte la solución, lo que pretenden es ponerte en escena la situación. Claro, vemos cuál es su postura, te ponen en escena, esto está pasando y esto es terrible. Desde los diálogos, desde en la obra de Pared de Iciar Pascual, que había momentos de la obra en los que se estaban proyectando en el fondo noticias de datos reales, estadísticas de violencia de género y tal. Lo que dice María Amparo en esa obra, lo que dice la vecina ella, en ese diálogo está claro quién sufre más y quién sufre menos, pero los desenlaces la mayor parte de las veces son abiertos, o sea, no hay una moralización explícita, no hay una moraleja final al modo de la literatura didáctica. Sí que hay una convicción por parte de quienes escriben estas obras con objeto de denuncia, con objetivo de denuncia, de decir, bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar ante esto, ¿no? Sí que hay. En el teatro más actual, porque si nos vamos a las obras de los años 40, 50, 60, cuando mencionaba los uchoricidios en Buero Vallejo, en Las palabras en la arena, o José García de Lauro Olmo, en realidad, y muchas tantas obras, ¿no? en La camisa también de Lauro Olmo, casos de maltrato que en realidad están ahí de manera costumbrista, o sea, simplemente se nos presentan. Por parte de los autores o de las autoras no hay ningún objetivo crítico, muestran esa parte de la sociedad como muestran que se come sardinas en esta casa o como muestra que en la otra no tienen para comprar sombreros. O sea, es un motivo que está ahí presente sin más. Y la crítica actual es la que estamos diciendo, vamos al enfoque de género y vamos a hacer el análisis. No tiene que ser moralizante, pero ¿por qué no va a ser una herramienta para mostrar una línea ideológica, igual que esa otra literatura que es a favor del régimen tal? O sea, la literatura proselitista ha existido siempre tanto en este caso, además, en España, desde 2000, no me quiero equivocar, desde 2007, ¿no? Tenemos la primera ley que indica que los productos culturales, artísticos, televisivos, libro, teatro, tiene que tratar sobre estos temas de violencia de género, de igualdad de género. Está legislado y tienen mayor subvención, igual que muchos de nuestros proyectos de investigación ahora mismo y en las líneas, en los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos las líneas que incluye el objetivo de igualdad de género y eso nos da dinero, el que incluya ese objetivo pues nos da dinero. ¿Por qué? Porque es un tema que importa socialmente y lo que hay que hacer es visibilizarlo. Ese es el objetivo principal. Desde el discurso, insisto, una vez visibilizado, pues muchas veces los autores dejan clarísima su postura. Otras veces el final es tan abierto que usted piense lo que quiera, ¿no? La propia Lourdes Ortiz en el local de Bernardeta. Y ahora que Bernardeta coge la vara de mando, les va a ir mejor. Y tú, lectora, dices, pues yo creo que sí. O tú, lectora, dices, van a seguir exactamente igual. Al final,
se queda abierto. Pero ella ya te ha dicho los distintos tipos de prostitutas y cuál es lo que les está sucediendo, ¿no? Que cobran tanto, pero que este se lleva tanto y ella en realidad está tampoco, que piensan en su jubilación y en que tienen que ahorrar para ello, porque ¿quién las va a querer a partir de los 40? Entonces, te están mostrando su realidad. Wow, sí, sí, es un tema complicado porque, claro, se visibiliza esto y es fundamental desnormalizarlo, pero claro, luego está la pregunta de, ¿y otras lecturas? ¿Qué hacemos con eso, no? Que es un poco lo complicado de estos temas. Otras lecturas que lleven pues a la emulación y no tanto a la reflexión crítica, que bueno, es un punto fundamental. No sé si hay más preguntas hay unas estudiantes que van a trabajar en la presentación La Casa de Bernarda Alba, igual querrán decir algo, o si no, seguro que les ha servido muchísimo esta reescritura que nos presentaste hoy. Las estudiantes, ¿dónde están? Tal vez después intervienen Sí. cuando no se grabe. Ah, bueno, esto igual. Felicitaciones, Maribel, reportaremos. porque ha sido una conferencia muy, muy interesante. Te diré que he aprendido mucho, algunas obras no las conocía y creo que también las estudiantes o los estudiantes, no sé, no he visto el elenco, van a aprovechar muchísimo. Y pueden también conectarla las que frecuentaron el curso de máster con las novelas que hemos analizado, algunas novelas que presentan alguna temática análogas, no iguales, pero con alguna afinidad sí. Muchas gracias, Maribel, de A verdad. vosotras.